Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús. Sin religión, sin dogma, sin doctrina. Solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Buen día a todos y felicidades en estas fiestas. Hoy comenzaremos a hablar sobre otro lugar asignado para la adoración de Yahweh. Este es el llamado Tabernáculo de David. Entonces, antes de comenzar con nuestro tema de hoy, vamos a definir lo que realmente es un tabernáculo bíblico. ¿Qué es un tabernáculo? Llegó mi momento para explicarles acerca de la palabra tabernáculo un poco más profundamente. Dijimos en los estudios anteriores que cuando hablamos acerca del lugar de adoración para Yahweh, que conocemos como el tabernáculo de Moisés, porque fue a él que se le encomendó levantarlo. Por eso se llama así. Y hoy quiero agregar una pequeña pero importante explicación acerca de este tabernáculo. En la Escritura se habla del tabernáculo de Moisés, de la tienda de reunión de Moisés, que si es o no es lo mismo, que si es diferente o no, y si es, cuál es la diferencia, y también habla del tabernáculo de David. Y yo tenía un poco o mucha confusión acerca del tema. Por eso me alegro de haberme puesto a profundizar sobre este tema, porque he aprendido muchísimo. Y quiero compartirlo con todos ustedes, especialmente con aquellos que quizás han estado en la misma posición de que yo estuve de confusión. Tabernáculo en hebreo es Mishkan, que quiere decir residencia o morada de Dios, cuya raíz etimológica es Shahan, que significa morar o residir o vivir en. Por eso es que Mishkan o tabernáculo significa lugar de habitación del Eterno. Por lo tanto, Mishkan se refiere al lugar donde Yahweh habitará permanentemente. Así de sencillo. Y al yo tener todas estas definiciones, entonces puedo comprender mucho mejor las cosas. En Éxodo 25, Yahweh le dijo a Moisés que le construyera un lugar donde él habitaría. Además le dijo que tenía que poner en él todo lo que él le indicara. Y le dijo todas las diferentes áreas o secciones que quería en ese lugar. Esto es como si yo le dijera a un arquitecto que va a construir mi casa, que diseñara un lugar donde yo quiero habitar. Pero le doy los detalles de todo lo que va a existir dentro de ese lugar. Y que tiene que lucir tal y como yo le estoy diciendo que debe lucir, con todos esos detalles. Porque todo lo que ahí se coloque será para las necesidades que yo tenga. Éxodo 25 del 8 al 9 dice: Después me harán un santuario, para que yo habite entre vosotros. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Luego le dice todo lo que ese lugar tenía que tener, porque todo eso tenía una tipificación espiritual que más adelante se nos sería revelado. En ese lugar tenía que haber una sola puerta de entrada para todo el lugar. Y eso tipifica la única forma que daría al ser humano para entrar en la presencia de Yahweh. Esa puerta ya supimos que es a través de Jesucristo. Él es la única puerta para entrar a la presencia de Dios. También había un gran patio, llamado el atrio o patio externo, que tipificaba el comienzo de nuestra jornada para la purificación y poder permanecer en ese lugar. Había también un altar para sacrificios o altar de bronce, simbolizando que un día alguien moriría o se sacrificaría por nosotros para reconciliarnos con Él. Había también una fuente de agua que significaba que gracias a ese sacrificio podíamos ser purificados y renovados espiritualmente. Había otra sección donde habían dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, que estaban en la sección más interna de la tienda del tabernáculo. El lugar santo
En él tenía que haber una mesa para los panes que simbolizaban la provisión que constantemente tendríamos con Yahweh. También había una menorá o candelabro, que sería la única fuente de luz que habría en todo ese lugar, que tipifica que Cristo es la única luz que nos ilumina para llegar al camino del Padre. Un altar de incienso que simbolizaba nuestras oraciones. Y delante de la entrada de la próxima sección tenía que haber una mesa con una jarra que contenía el maná que Yahweh había provisto al pueblo cuando tuvieron hambre, simbolizando que una vez que probemos de ese maná, podemos disfrutar más íntimamente con él y pasamos al siguiente lugar, que es el lugar santísimo, donde podemos disfrutar más íntimamente con él y podemos pasar y disfrutar lo que nos espera en el lugar santísimo, que es la última sección que está en la parte más interna y era donde estaba el arca del pacto, lugar donde se encuentran las tablas del pacto, que nos indica cómo seguir en su presencia a través del cumplimiento de sus preceptos, siendo testimonio para los querubines, lugar donde reverdecemos como la vara de Aarón. Todo esto por la gracia y la misericordia y reposo que causa la sangre de Cristo derramada por encima de la cobertura de la tapa del arca, donde fue derramada su propia sangre para el perdón de nuestros pecados. En esa área, ningún israelita jamás podía pasar, jamás vio ni entró. Nadie podía entrar a ese lugar, solo el sumo sacerdote, que tenía acceso a ese lugar. El lugar santo y el lugar santísimo estaban cubiertos con varias capas hechas de diferentes materiales que servían de coberturas, tales como de pelo de cabra, que tipificaban la cobertura de los pecados del hombre, que haría por medio de su sacrificio. También tenían unas cortinas de lino fino torcido, que representaban la pureza de Cristo. Tenía también pieles de carnero teñidas de rojo, tipificando el sacrificio y la muerte del Cordero de Dios, que era Jesucristo. Y las pieles de tejón, que es la cobertura más externa y visible, porque tipifica la humillación a la que fue sometido el Mesías. Les daré un ejemplo más fácil de entender este concepto de Mishkan o tabernáculo. Pondré, por ejemplo, mi casa, que es mi lugar permanente de residencia. Ese es el único lugar donde usted siempre me podrá encontrar, donde yo me puedo reunir con mis amistades y conocidos. Dentro de mi casa hay varias habitaciones o secciones, comenzando desde la única puerta de entrada que existe para poder entrar a mi casa. Una vez que usted entre, llega a un pasillo que lo lleva al lobby. Está también la cocina, el comedor, la sala, baños de visita, 2 o 3 habitaciones, pero cada una de ellas tiene su propio uso. Pero más al fondo de todo está mi habitación, el Master Room, que para mí es la habitación principal de mi casa, porque ese es el lugar donde yo tengo intimidad. Nadie más tiene acceso a esa habitación, a no ser que yo le invite a pasar. ¿Me explico? ¿Me siguen? Sigamos. Eso que les acabo de describir es lo que es un Mishkan o el tabernáculo, o lugar especial de morada de Yahweh. Y esto es lo que conocemos como tabernáculo. Ahora, dentro de ese lugar o Mishkan, donde mora la presencia de Yahweh, hay diferentes lugares o secciones, como había dicho, y en cada uno de esos lugares ocurrían muchas cosas diferentes, que solo los puedes ver cuando entras. Si no entras, lo único que verás será su fachada por fuera. A esa fachada es lo que se le llama Ohel, que es el otro término que se usa para hablar del tabernáculo, ya que ese lugar necesitaba ser transportado durante su estadía en el desierto. Por eso se le hizo en forma de tienda de acampar. ¿Qué es un Ohel? Un Ohel en la Biblia es una tienda o carpa. También lo conocemos como un toldo que se levanta para acampar y también se refiere a la cobertura que se construye sobre el lugar de descanso o sobre una persona justa. Por eso se puede llamar el lugar de descanso. También se le da el sentido de una tumba, que es el lugar donde los muertos descansan. También es un lugar de culto y peregrinación. Y de acuerdo a su raíz etimológica, que es Ahal,
La tienda puede ser visible desde la distancia. Y Ahal también significa resplandeciente, para ser claro o visible, brillo. Los israelitas habitaban o vivían en tiendas de campaña y ellas estaban distribuidas por tribus alrededor del Mishkan. Un ojel, metafóricamente hablando, es como el caparazón o la cobertura que cubre la estructura interna del lugar donde Yahweh habita temporalmente. Para que sea un poco más fácil de comprender, compararé ese ojel con nuestra piel, que cubre o protege la superficie corporal de nuestro cuerpo. Ella es como un escudo protector. La piel a su vez está compuesta por 3 capas principales, que son la epidermis, que es la que podemos ver a simple vista, la dermis, que es la capa del medio, y la hipodermis, que es la capa más profunda. La epidermis es como el ojel, o la fachada del lugar donde Yahweh habita, que es algo muy sencillo y con apariencia común, que cubría el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, la cual, si nosotros la tenemos en nuestro interior, tenemos que cuidarla con temor y temblor, como dice la Escritura, de todo lo que nos pueda apartar de ella. Y el cumplimiento de este tabernáculo o Mishkan, o lugar que Yahweh escogió para morar, se cumple cuando nace Jesucristo, que de antemano había sido anunciado por un ángel cuando dijo que a él lo llamarían Emanuel, porque la presencia de Dios habitaría en él, y era la que estaba antes en el arca del pacto. Ahora habitará dentro de él, y un día lo que era sombra se haría realidad, y todos tendríamos la oportunidad de entrar a ese Mishkan o tabernáculo, donde habita la presencia del Eterno, y disfrutar de todo lo que se puede hallar en su presencia. ¡Qué hermosura! Y esta es la verdadera revelación de que el cuerpo de Jesucristo es ese Mishkan, ese tabernáculo, ese lugar que Yahweh escogió para morar en él. Y a la vez, también él es el ojel o tienda, porque en él la presencia misma de Dios que habita dentro de él está cubierta y es guardada. Comparativamente, él es esa tienda escogida en la que nosotros también podemos descansar. En él reposamos. Por eso también él es nuestro día de reposo. La palabra ojel es mencionada en el llamado Antiguo Testamento 345 veces, y todas y cada una de ellas se refiere a una tienda. Y en Éxodo 33:7 aparece el mismo término cuando dice que Moisés levantó primero una tienda o carpa, a la que se le llamó tienda de reunión, que en hebreo es Ohel Moed, donde reunión es Moed, y su raíz es Yad, que quiere decir señalar, determinar, fijar. Por lo tanto, la frase tienda de reunión nos está indicando que hay un tiempo o una fecha determinada de antemano por Yahweh cuando Él nos señalará o revelará lo que realmente todo este Mishkan significa. Leamos Éxodo 33:7. Moisés trasladó la tienda y la plantó fuera del campamento a cierta distancia, y la llamó tienda del encuentro. Si alguien quería consultar al Señor, salía del campamento e iba a la tienda del encuentro. Cuando Moisés se dirigía a la tienda del encuentro, todo el pueblo se levantaba y permanecía en pie a la entrada de su propia tienda, siguiendo con la mirada a Moisés hasta que entraba en ella. En cuanto él entraba en la tienda del encuentro, la columna de nube descendía y se situaba en la puerta mientras el Señor hablaba con Moisés. Y cada uno del pueblo se postraba a la puerta de su propia tienda, cuando veían la columna de nube detenida a la entrada de la tienda. Todos necesitamos ese lugar de encuentro personal con Yahweh, donde podamos reunirnos y hablar cara a cara, igual que la tenía Moisés. Todas las fiestas que el Señor dio a los israelitas para recordar eternamente en el desierto eran sombras de lo porvenir.
Y en realidad, aunque ese ogel o tienda temporal lucía como algo común y corriente, de lo sencillo que se veía desde afuera, por dentro resplandecía. Por eso cada vez que Moisés entraba a su tienda de reunión, todos se daban cuenta que ahí estaba la presencia de Dios. Por eso, en Juan 1:46 dice: ¿De Nazaret? Respondió Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Y Mateo 13:55 al 56 dice: ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y ese tiempo fue manifestado y revelado en un hombre con apariencia común, sencilla y simple, pero fuerte, con resiliencia, capaz de florecer y brillar aún en los momentos más oscuros de su vida. En el nacimiento de Jesús ocurrió el cumplimiento del tabernáculo vivo. Con el nacimiento de Jesús, el tabernáculo, lugar donde mora la presencia de Yahweh. Y con el nacimiento de Jesús, Él fue llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, porque la presencia que estaba en el arca del pacto estaba ahora en Él. Jesús nació precisamente dentro de una tienda o cabaña, proporcionando así la alegría y el gozo que se celebra durante las fiestas de los tabernáculos o fiestas de las cabañas, que también se celebra dentro de un lugar que es hecho de matorrales llamado Sukkah. Tabernáculo de David. Hablemos ahora del llamado tabernáculo de David. Usted se preguntará entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tabernáculo de David y de Moisés? El llamado tabernáculo de Moisés no es que sea obsoleto, no. Solo se trata que ese era el que nos mostró los requisitos que se necesitaban para entrar a la misma presencia de Yahweh y poder tener comunión con Él. Nos muestra que la presencia de Yahweh no estaba en un lugar exclusivo, sino que era manifiesta en cualquier lugar que nos queramos reunir con Él, que es lo que nos demuestra en cierta forma el lugar de reunión de Moisés, que era su carpa personal, pero que la presencia de Dios se manifestaba ahí. Y todos eran testigos, porque la presencia de Yahweh la iluminaba. El tabernáculo dado a Moisés tenía muchas exigencias de parte de Yahweh. Era extremadamente lujosa y a su vez sencillo, y había mucha actividad en ella. Otra finalidad del tabernáculo de Moisés, de acuerdo a los materiales usados para su construcción, era demostrar que iba a haber un hombre fuerte, con mucha resiliencia para aguantar todas las desavenencias que tendría que vivir para liberar a los hombres de la esclavitud del pecado. Y fue a él que Yahweh le mostró cómo tendría que ser los altares, en donde podríamos buscar su presencia. ¿Recuerdan que eran altares de tierra y de piedra? Bueno, ahora llegó el momento en que esos altares tenían que manifestarse, y veamos cómo. El Señor quiere que nosotros, los que tenemos un corazón disponible para Él, los que hemos sido lavados y limpiados con la sangre de Cristo, seamos los altares de piedra formados sobre una roca que es el mismo Cristo, el que Él mismo formó, y así poder ser también los altares ambulantes, donde Yahweh ha puesto su nombre, porque nosotros también somos llamados el templo de Dios. Ahora, en el llamado tabernáculo de David, solo se encontraba una carpa, y era el arca del pacto, que representaba la misma presencia del Eterno, los sacerdotes y por supuesto Él. Ahora ya no había atrios, ni ninguno de los mobiliarios ni utensilios que tenían que haber en el que Moisés construyó, porque ya no se trataba de sacrificios ni de regulaciones, solo se trataba de buscar de la presencia del Dios vivo, como cualquier altar de piedra o como cualquier altar de tierra, tipificando que el cordero del sacrificio
que quitaba el pecado de los hombres temporalmente, porque había que matar uno cada año. Ya no hace falta hacerlo más, porque ya lo había reemplazado el Cordero de Dios, que también tipifica que ya no hay más velo entre el arca del pacto y los hombres que quisieran adorarle. Ahora, todos los sacerdotes podemos llevar la presencia de Dios libremente, donde quiera que vayamos, pero con la misma reverencia, bajo un nuevo pacto que es a través de la sangre de Cristo. ¿Y por qué David? Bueno, de la misma manera que Moisés tipificaba a Cristo, ahora en David se cumple la promesa hecha a Moisés y a Abraham, que de entre su pueblo saldría un profeta mayor que él, y es el que vendría a través, adivinen de quién, del linaje de David. Y con David se cumplió tal promesa. Vino el Mesías, que es el nuevo tabernáculo, la nueva arca donde Yahweh habitaría para siempre, tal y como lo dice Deuteronomio 12:5. Entre las tribus de ustedes el Señor escogerá un lugar como residencia de su nombre, y a ese lugar podrán ustedes ir a adorarlo. De manera que estos dos tabernáculos son completamente diferentes, aunque usted no lo crea. El llamado tabernáculo de David estaba en los planes de Dios y fue anunciado por el profeta Miqueas. Esto no fue tampoco un invento o deseo del rey David. En el libro de Miqueas se habla de esta restauración, de la restauración de los muros del tabernáculo. Leamos Miqueas 7:11. El día que tus muros sean reconstruidos será el momento de extender tus fronteras. Ese día acudirán a ti los pueblos, desde Asiria hasta las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río Eufrates, de mar a mar y de montaña a montaña. O sea que aquí él está hablando del reinado del milenio. No se ha cumplido, no ha sido restaurado aún. Estamos en el proceso. En el libro de Amós 9:11 se habla acerca de este santuario o lugar de adoración y se refiere como a una cabaña. En cambio, el tabernáculo de Moisés siempre se le menciona como un ohel o una tienda de campaña. Y tiene que ser diferente, puesto que son dos expresiones diferentes. Una cabaña en hebreo en singular es sukkah, que en el plural es sukkah. Hago esta aclaración porque se escriben diferentes, aunque su pronunciación es parecida. Yo personalmente no sabía el porqué de las diferencias en las escrituras. Disculpe, pero yo siempre aclaro detalles que en un tiempo fueron confusas para mí, porque creo que de alguna manera quizás puede ser que muchas personas estén pasando por esta misma situación. Así que continuemos. Una sukkah no es más que una tienda temporal y sencilla, hecha de matorrales, y significa tienda, cabaña, cobertizo, pabellón y tabernáculo donde acampaba su ganado. Y póngale atención a esto, que debido a su raíz etimológica, kok significa choza, guarida, escondite. Esto nos está indicando que la tienda de David tipifica ese refugio, ese escondedero espiritual que encontramos en su presencia. ¿No es esto maravilloso? ¡Wow! Es espectacular. La primera vez que este término aparece en la Escritura es en Génesis 33:17, donde nuestro padre Jacob hizo una sukkah. Y paradójicamente, Jesús también nació en un lugar donde los animales bebían y se alimentaban, y que traducido es pesebre. También en ese mismo texto aparece la palabra Succoth, que es el nombre de una ciudad que le sirvió de refugio a Jacob. Por esa misma razón, Jacob le dio ese nombre a esa ciudad, porque fue su refugio. Asimismo Jesús, Él es nuestro refugio, Él es nuestro guardador. En el libro de Amós 9:11 también se menciona la tienda de David con la palabra sukkah. Amós 9:11 leamos. Reconstruiré aquel día la choza caída de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y la reconstruiré como antaño. Lo otro que se relaciona con el nombre de la tienda de David es que una de las fiestas solemnes más sagradas dadas por Yahweh a su pueblo
es la conocida como la fiesta de los tabernáculos, pero que en la escritura hebrea la llaman la fiesta de las cabañas, Sukkah, que estas Sukkah fueron ordenadas por Yahweh y que debían hacerse con ramas de palmas y con las primicias de los mejores frutos y al aire libre. Esto lo puede leer en Levítico 23, del 33 al 44. Y así podemos ver de dónde sale el nombre del santuario de David. Y vemos que fue ordenado por Dios. Y es el mismo nombre que tienen la fiesta sagrada de los tabernáculos o de las cabañas. Leamos Hechos 7:44, que dice: Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda de la alianza, que fue hecha tal como Dios se lo ordenó a Moisés cuando le dijo que la hiciera según el modelo que había visto. Nuestros antepasados recibieron esta tienda en herencia, y los que vinieron con Josué la trajeron consigo cuando conquistaron la tierra de los otros pueblos, a los que Dios arrojó de delante de ellos. Allí estuvo hasta los días de David. Él encontró favor delante de Dios, y le pidió un lugar donde viviera la descendencia de Jacob, pero fue Salomón quien construyó el templo de Dios. Aunque el Dios Altísimo no vive en templos hechos por la mano de los hombres. Como dijo el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué clase de casa me construirán? Dice el Señor, ¿cuál será mi lugar de descanso, si yo mismo hice todas estas cosas? Y sigue verificando la orden de los lugares que Dios ordena para su adoración. Y como cierre, quiero leer Hechos 15, para que estemos apercibidos de las doctrinas y enseñanzas extrañas que nos quieren imponer con la excusa que vienen de Yahweh, pero no vienen de Él. Nos quieren convertir en judíos, nos quieren adoctrinar, y no es la voluntad del Señor. Sí, los judíos, de ahí viene nuestra luz. Por lo tanto, tenemos que estudiar las enseñanzas que Dios le dio a ellos. Pero, como dijo Pablo, no tenemos que convertirnos en judíos, porque no hemos nacido dentro de la tribu de Judá, pero hemos tenido el privilegio de ser injertados. Leamos entonces Hechos 15 del 1 al 18. Por aquel entonces llegaron algunos de Judea que trataban de imponer a los hermanos esta enseñanza: si no os circuncidáis conforme a la prescripción de Moisés, no podréis salvaros. Esto originó graves conflictos y discusiones al oponérseles Pablo y Bernabé. Se decidió entonces que Pablo, Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén para consultar con los apóstoles y demás dirigentes acerca de este asunto. Provistos, pues, de lo necesario por la iglesia de Antioquía, atravesaron Fenicia y Samaria, refiriendo cómo también los no judíos se convertían, noticia esta que causó gran alegría a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y demás dirigentes, a quienes comunicaron todo lo que el Señor había hecho por medio de ellos. Pero algunos miembros del partido fariseo que habían abrazado la fe, intervinieron para decir: a los no judíos debe imponerse como obligatoria la circuncisión, así como la observancia de la ley de Moisés. Los apóstoles y los demás dirigentes se reunieron en asamblea para examinar esta cuestión. Después de un largo debate, tomó Pedro la palabra y les dijo: sabéis, hermanos, que hace tiempo me escogió Dios entre vosotros para que anuncie también el mensaje de la buena nueva a los no judíos, de modo que puedan abrazar la fe. Y Dios, que conoce el corazón humano, ha mostrado que los acepta al concederles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. No ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros y ha purificado sus corazones por la fe. Así pues, ¿por qué queréis ahora poner a prueba a Dios, imponiendo a los creyentes una carga que ni vuestros antepasados ni nosotros mismos hemos podido soportar? No ha de ser así, pues estamos seguros de que es la gracia de Jesús, el Señor, la que nos salva tanto a nosotros como a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se dispuso a escuchar la narración que Bernabé y Pablo hicieron de los prodigios y milagros que Dios había realizado por su conducto entre los no judíos. Al finalizar su relato, intervino Santiago para decir: atendedme, hermanos,
Simón ha contado cómo desde el principio Dios se ha preocupado de los no judíos, escogiendo entre ellos un pueblo para sí. Esto concuerda con las declaraciones de los profetas, pues la Escritura dice, después de esto volveré y reconstruiré la derruida casa de David. Reconstruiré sus ruinas y la pondré de nuevo en pie. Buscarán así al Señor los que hayan quedado, junto con las naciones todas que han sido consagradas a mí. Así lo dice el Señor que realiza todas estas cosas, por Él, conocidas desde tiempo inmemorial. ¿Ven? No nos podemos dejar judaizar. Tenemos que recibir la doctrina de Cristo Jesús y la de los apóstoles, de nadie más. Conclusión. Hemos aclarado puntos importantes acerca del lugar que Yahweh ordenó a Moisés a construir, que conocemos como el tabernáculo de Moisés. Ahora sabemos que tabernáculo significa lugar de habitación de Yahweh, construido con una fachada llamada Ohel o tienda de campaña, que es el lugar donde mora la presencia de Yahweh. Aprendimos también que en esta tienda donde la presencia de Yahweh permanece o se manifestaba en los diferentes mobiliarios, estaban reflejados todos los pasos que nos enseña a proseguir para poder encontrarnos y tener una reunión cara a cara con el Altísimo. Además, nos muestra el lujo y la exclusividad y el honor que hay en poder entrar a esa presencia, que solo los que han seguido esos pasos de enseñanza pueden hacer realidad en sus vidas espirituales dentro de la cabaña de David, la que finalmente nos lleva al verdadero lugar de descanso, de reposo, donde podemos adorar al Padre a través del Mesías, el descendiente prometido del rey David, que reinará para siempre. Sé que quedé corta con mucha información, pero que si desean ustedes que continúe dando más detalles sobre este tema de la tienda de David, pongan un sí quiero. Si tengo suficientes sí quiero, entonces continuaremos con más. Si no, seguimos con nuestro siguiente tema, que es si es o no la construcción del templo de Salomón, voluntad divina. Y no olviden que nadie le lea la Escritura. Léalas y escudriñalas usted mismo. Que nadie le cuente. Solo se las confirmen. No olviden de darme un like, de comentar y de compartir. Bendiciones. Shalom. Shalom.